vamos a calcular la derivada de esta función que está aquí. F de x igual al logaritmo de la raíz cúbica de e a la x sobre 1 más coseno de x, naturalmente donde esa derivada tenga sentido. Es decir, el denominador no puede ser, esto que está por dentro no puede ser ni negativo ni el denominador puede ser 0. Entonces recuerden esto, siempre que ustedes tengan una expresión para derivar donde uno pueda simplificar, simplifique para que no se le complique la derivada. En este caso vamos a simplificar esta expresión para derivar. Esto que está aquí es lo mismo que decir el logaritmo de e a la x sobre 1 más coseno de x, todo esto a la 1/3. Y entonces lo que hacemos aquí es aplicamos las propiedades del logaritmo. El logaritmo de x a la n es n el logaritmo natural de x, naturalmente cuando el ángulo es positivo. O sea, en este caso sería 1/3 logaritmo natural de e a la x sobre 1 más coseno x. ¿Y esto a qué será igual? Entonces será 1/3 factor común, aplicamos el logaritmo de un cociente, el logaritmo natural de e a la x menos el logaritmo natural de 1 más coseno de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1/3 de ¿qué? El logaritmo natural de e a la x es x y el logaritmo natural de no hay nada que hacer. Sería el logaritmo natural de 1 más coseno x. Entonces esa sería la simplificación de esa expresión, ¿no? La simplificación de esa expresión. O sea que esta función yo la puedo escribir como 1/3 que multiplica a x menos el logaritmo natural de 1 más coseno x. Y entonces, en lugar de derivar esta expresión, derivamos esa expresión. Entonces, ¿a qué sería igual la derivada de esa expresión? La derivada de esa expresión. Entonces, la derivada de esa expresión sería simplemente 1/3, que es constante, 1/3, por la derivada de x es 1 menos la derivada del logaritmo es 1 sobre 1 más coseno de x por la derivada de 1 más coseno de x, que es menos seno de x, o sea que aquí quedaría simplemente seno de x, y el problema ya sería simplificar esa expresión, simplificar esa expresión. Por ejemplo, 1 más coseno de x uno lo puede escribir en términos de ángulos medios. El seno de x lo puede escribir en términos de ángulos medios, ¿no? Entonces uno podría simplificar más esa expresión, pero esa sería la derivada. La otra forma de hacer la derivada, para que ustedes la comparen, lo difícil y compleja que es la siguiente. O sea, este sería a y sería b. Entonces, la derivada común y corriente, sin simplificar, ¿cómo sería? Entonces, la derivada del logaritmo, 1 sobre el ángulo. Entonces sería 1 sobre ese ángulo que está ahí. Raíz cúbica de e a la x sobre 1 más coseno x. Esa sería la derivada del logaritmo natural de x por la derivada de este ángulo. O sea, sería por 1/3 de e a la x sobre 1 más coseno de x a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 1, como quien dice, a la menos 2/3. Por la derivada de este cociente. Entonces sería por la derivada de e a la x sobre 1 más coseno x, que es el denominador al cuadrado, el denominador, que es 1 más coseno x, por la derivada del numerador, que es e a la x, menos el numerador, que es e a la x, por la derivada del denominador, que es menos seno de x. Con este menos me queda simplemente más. Y entonces observen, había que simplificar esa expresión, y difícil la simplificar esa expresión, o por lo menos muy larga, ¿no? Muy larga simplificar la expresión. Entonces, que quede claro, la derivada del logaritmo 1 sobre el ángulo por la derivada del ángulo, que es 1/3,
esto a la 1/3 menos 1, o sea, a la menos 2/3, por la derivada de esta expresión que es el denominador al cuadrado, el denominador por la derivada del numerador, menos numerador por la derivada del denominador, y la derivada del denominador es 0 menos seno x. Con el menos de la fórmula de la derivada me quedaría más. Entonces, que quede muy claro, les recomiendo siempre que ustedes puedan, cuando tengan una función y la vayan a derivar, si se puede simplificar, lo ideal es primero simplificarla. Hasta pronto.